Bueno, buenos días. Pongan cara, son lindos. Pongan una sonrisa en la. Buenos días. Alfredito, se ríe, así me gusta, Alfredo, eso. Tenemos que estar gozosos de estar en la casa de Dios, de haber hecho memoria del Señor y poder compartir la palabra de Dios. Cuando dijeron invitados, yo no levanté la mano, porque me siento de la casa, me siento en mi familia, me siento rodeado de amigos. Y la verdad que es una congregación por la que oro mucho, para que el Señor derrame bendiciones sobre ustedes. Hoy quisiera tocar un tema que por la experiencia personal, y creo que ustedes se van a sentir identificados conmigo, es un tema que a veces nos preocupa. Y he titulado el tema de lo que quiero hoy desarrollar, Cuando Dios calla. Cuando Dios calla. Muchas veces el Señor nos contesta de diferentes maneras en nuestra vida. Y a veces estamos bien y todo va bien y parece que los cielos se abrieran y que escucháramos la voz del Señor que viene a nosotros. Pero a veces cuando las calamidades, los momentos difíciles llegan a nuestra vida y no encontramos una respuesta de parte de Dios, y quizás fallece un niño, quizás una familia de la iglesia está yendo de vacaciones, el auto vuelca y se matan, y Dios calla, y Dios calla. Quizás recibís los análisis clínicos y hay algo que no está bien, y orás, y rogás, y clamás, y Dios calla. Quizás estás pasando por un problema de trabajo, y ya te van quedando los últimos pesos, y clamás, y orás, y la iglesia ora, y Dios calla, y Dios calla. Son momentos muy difíciles cuando tenemos que enfrentar el silencio de Dios. Y yo quisiera que pudiéramos en muy breves minutos penetrar un poco en este concepto del silencio de Dios. ¿Qué pasa cuando Dios calla? Y antes de leer la experiencia de un personaje de la Biblia que pasó por este momento, quisiera explicarles un poco el trasfondo de esta persona. ¿Cuál es la experiencia que lo lleva a tener que escribir, a tener que volcar sus vivencias? Era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, un hombre que gozaba en ir a la casa de Dios, un hombre que dice la palabra, él mismo lo dice, que llevaba a la gente al templo de Dios y se gozaba con la gente y cantaban alabanzas en el camino y gozaba de las celebraciones y de la presencia de Dios. Pero ahora es víctima de una injusticia, es víctima de enemigos que se complotaron contra él para destruirlo. Y clama a Dios por justicia y clama a Dios para que le reivindique, para que le vindique. Pero vemos lamentablemente que Dios calla. Ahora, este hombre, del cual vamos a hablar hoy, vamos a ver que tiene una sed inagotable, impresionante de Dios. Pero Dios calla, no lo encuentra, no lo ve. Es como si se ocultara Dios de su panorama. Pero al mismo tiempo experimenta algo muy curioso, porque es como que dos personas yacen en su interior. No doble personalidad, sino como dos personas. Una que por momentos lo sume en la desesperanza, lo sume en el duelo, lo sume en la crisis de fe, lo sume en la duda en las promesas de Dios, en la presencia de Dios, en la acción de Dios en su vida. Pero por el otro tiene el otro hombre que convive en el mismo, que le da esperanza, que lo alienta, que le da fuerzas para seguir. Y dentro de él se genera este conflicto entre estas dos personalidades. Ahora, sin lugar a dudas, yo me siento identificado. ¿Cuántas veces, hermano, hermana, en tu vida Dios calló? ¿Cuántas veces has clamado de rodilla y Dios calla? Dios entra en un profundo silencio en el cual no encontrás respuestas. Hay una sed de Dios en vos,
de algo fresco de parte de Dios, de la voz de Dios en tu vida. Abrís las escrituras, esas escrituras que esos pasajes tan hermosos, tan caros para tu corazón, y ves que no te dicen nada. Y clamás en oración y parece que rebotaran en el techo. Parece que el internet se cortara como nos pasa en el Zoom y nos quedamos hablando solos. ¿Quién de ustedes no ha experimentado el silencio de Dios? ¿Quién de ustedes no ha experimentado esta crisis de fe? ¿Quién de ustedes no ha tenido estas dos voces en su interior? Pablo mismo decía que como que dos personas convivían en él. Una que le arrastraba hacia hacer lo malo y otra que le arrastraba hacia hacer lo bueno. Un combate espiritual. Cada uno de nosotros hemos sido víctima de esto, de esta experiencia. Vamos a leer la historia de este hombre y vamos a poder desde este lugar poder entender y comprender un poco cuando sus amigos, aquellos que le rodean o vecinos, no sé si eran amigos, vecinos, le dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? En este momento, cuando sos acusado injustamente, cuando estás lejos de tu casa, fue echado del templo, fue echado de su ciudad, se encuentra solo. Y en medio de esa soledad que tan solo puede llenar la cercanía de Dios, Dios calla. Dios se esconde. Y vienen sus amigos o vecinos o no sé quién y le dicen, ¿dónde está tu Dios? Y él clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en ese, cuando Dios calla, profundizan en la herida de este hombre. Lastiman más y más y profundizan en su crisis de fe. Claro, ellos son paganos. Ellos van al templo y ven la estatua. Ahí está mi Dios, lo puedo tocar, me lo puedo llevar a casa en una estatuita. Pero tu Dios, ¿en dónde está? ¿En dónde está? Vamos a leer el Salmo 42. Mi alma tiene sed de Dios. Salmo 42. Cuando Dios calla. Dice el Salmo 42 que describe esta crisis en la interioridad del ser. Como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Quizás a través de una imagen imaginaria o quizás sea algo que él estaba viendo. Recuerda o ve a un ciervo bramando. El bramido de los ciervos es impresionante como se escucha. En búsqueda de las aguas. Y él clama, dice, clamo por ti, oh Dios, el alma mía, porque mi alma tiene sed de Dios. Esta agua, él la simboliza con la presencia de Dios, con la vida. Dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días me dicen, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje, dice, la guié hasta la casa de Dios, entre voces de alegrías y de alabanza del pueblo en fiesta. Aparece la otra personalidad, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, dice el otro, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra de Jordán y desde los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro la voz de sus cascadas. Todas sus ondas y sus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Dice y reflexiona, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo?
Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciendo cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Esperaré en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Júzgame, oh Dios, defiende mi causa, líbrame de esta gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Porque tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Oh Señor, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré en el altar de mi Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Leí el capítulo 43 también porque son salmos, es una continuidad entre los salmos. Incluso la estructura poética del salmo también nos lo hace saber. Y quisiera que pensemos en la experiencia de este hombre, y que puede ser la experiencia tuya y mía. Nos gozamos en la iglesia, yendo, estando con los hermanos, en reuniones, pero cuando viene el abatimiento, la crisis de fe, empezamos a no querer congregarnos. Empezamos a entrar en duda de los principios básicos de nuestra fe. Y vemos que Dios se silencia, vemos que Dios calla, vemos que Dios desaparece. Y en primer lugar, yo quisiera que analicemos esta expectativa, porque justamente creo que habla de cada uno de nosotros. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que hace que tu alma sea abatida en este día? ¿Qué es aquella oración que durante días, meses, años estás pidiendo y Dios calla? ¿Qué es aquello que te aflige en este momento? ¿Qué es aquello que te genera inquietud? ¿Qué es aquello por lo cual todavía Dios no contestó? Pensá en eso. Hoy lo vamos a poner en la presencia de Dios. Pero en segundo lugar, no solo la experiencia de este hombre, sino que este pasaje nos habla de las expectativas que tenemos como creyentes. Y las expectativas son muy simples. Las vemos en las dos menciones al agua que hace el Salmo 42. En primer lugar, hace una representación, una analogía del agua con la presencia de Dios. Un agua que da vida, un agua que sacia el alma, un agua que fortalece espiritualmente. Pero por otro momento habla de un agua torrentosa que cae en cascadas, que cae de lo alto y que lo pasa como olas y ondas por encima. Y esa misma agua de vida se transforma en agua de muerte, porque es el agua que lo arrastra y lo hace sentir que la muerte se acerca a su vida. Y creo, hermanos, que acá tenemos el gran conflicto de expectativas que tenemos nosotros. Porque nosotros pretendemos que Dios actúe, piense y nos responda como nosotros queremos. Y decimos, Señor, ¿dónde estás cuando me quedé sin trabajo? ¿Dónde estás, Señor, cuando murió mi esposa, mi esposo, mi hijo? Señor, ¿dónde estás? Las expectativas, la misma agua, esa agua pura, cristalina, que sacia el alma, es la misma agua que se transforma en algo amenazante en la vida de este hombre, del orante, del salmista. Dos aspectos distintos. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 32, 39. Yo soy la muerte y la vida, yo desgarro y yo curo. Isaías 45, 15 dice, tú Dios, Salvador de Israel, eres un Dios que se oculta, un Dios que se oculta. Creo que tenemos una imagen muy errada de Dios. Nos hemos hecho alguna vez, creo que lo hablé acá, nos hemos hecho una imagen de Dios a nuestra imagen y semejanza. Pretendemos que Dios actúe de acuerdo a nuestros conceptos. Y Dios, el Dios de la Biblia, tu Dios, es un Dios desconcertante.
Es un Dios que permanentemente nos asombra, no solo con sus maravillas, sino con sus desconciertos en nuestra vida. Porque cuando esperamos que Dios actúe de tal forma, vemos que actúa de otra. Es el Dios de la vida, pero es el Dios de la muerte. Ahora, siempre Dios contesta por sí o por no. Todos lo sabemos. Nosotros tenemos un WhatsApp en la iglesia que empezó primero siendo algo muy acotado para algunos ministerios y demás. Y con esto de la pandemia se amplió a toda la iglesia. Entonces es el WhatsApp de la iglesia. Y permanentemente ponemos temas de oración. Permanentemente. Se llena de temas de oración. Y por lo común, los hermanos dicen, gracias a Dios porque nos escuchaste, nos contestaste y el hermano fulano se sanó. Gracias Dios porque nos contestaste y la hermana fulana consiguió trabajo. Ahora, yo no escuché nunca que ponga ningún hermano, gracias Dios porque nos contestaste y nuestro hermano falleció. Gracias Señor porque nos contestaste y todavía no conseguí trabajo. Gracias Dios porque me contestaste y por ahí partió un ser querido. ¿Alguna vez oraste así? Es que Dios, no dice la palabra de Dios que es bueno, no es bueno, no contesta por sí o por no, no es el Dios de la vida y el Dios de la muerte. Y si te permite pasar por un momento de dolor, de angustia, de desconcierto, este Dios asombroso y desconcertante, no es para tu bien, no es para bien del hermano que murió. Hubo la muerte de varias personas en la iglesia, pero hubo un hermano que la verdad, una persona joven, temerosa de Dios, un santo verdaderamente, un hombre conocedor de la palabra, de las escrituras, gozaba estar en la casa de Dios, nos deleitaba con la palabra de Dios. Y el Señor se lo llevó. Hemos orado, el Señor se lo llevó. Pero nadie dijo, gracias Señor porque nos contestaste. Porque si nosotros pensamos un poquito, y es muy duro lo que voy a decir, creo que fue la mejor salida para nuestro hermano, por las circunstancias que estaba viviendo. Y aún en el desconcierto, yo tengo que pensar que Dios es bueno y que Dios siempre contesta. Pero ¿cuáles son tus expectativas? ¿Es que pueden más tus expectativas que tu fe? ¿Es que puede más lo que vos pensás que Dios tiene que hacer que lo que Dios hace? Yo creo que en este punto te tenés que replantear tu fe. ¿Sobre qué basás tu fe? ¿En quién crees? ¿En el Dios que te hiciste? ¿En el Dios que pensás cómo puede contestar? ¿O en el Dios de la Biblia? Dios es bueno y siempre, siempre tiene lo mejor para vos. Siempre, siempre. Quizás Dios se oculta para que le busquemos más. Quizás Dios desaparece por momentos de nuestra vida, pero no te equivoques. Él está más cerca que nunca. Sos el objeto de su amor. Él está pendiente de tu vida, de cada paso que das, de cada acción. Puede ser que no lo veas, puede ser que no lo escuches, pero Él está. Siempre está. Aunque no lo veamos, siempre está. Y dice la palabra de Dios que nos ha de dar con Cristo todas las cosas. Y el Señor está presente. Y no tenés que nunca olvidarte de esto. El problema no es de Dios, el problema es nuestro, por nuestras expectativas. A veces pasamos experiencias como la de este hombre, de injusticia, de terribles. Quizás ha dejado su familia, su templo donde se congregaba. Pero Dios siempre está, Dios siempre estuvo. Y termina este comentario con una nota de esperanza. Ahora, ¿vieron cuando perdemos algo? A veces no es de mucho valor, pero imagínense que pierden algo que es muy significativo para ustedes. Un recuerdo de papá, de mamá, algo que tiene un significado especial. Nos volvemos locos revisando.
Empezamos, revolvemos los cajones, la ropa, ¿dónde lo dejé? ¿Dónde? Me acuesto a dormir y estoy pensando, ¿y dónde lo pude haber dejado? ¿Y yo qué hice? Ayer, no, yo lo tenía la semana pasada, nos volvemos locos. Vamos a trabajar y estamos pensando, quiero ya llegar a casa para poder encontrarlo. Ahora, a veces Dios se esconde y se calla para que le busquemos más, para que le busquemos de otra forma. Creo que aquí había hablado yo de Job. Y lo que me asombra de Job, que durante todo el libro vemos bien claro que las calamidades de Job fueron productos de Dios. Cada calamidad, esa que vino una tras otra, tras otra, tras otra, que termina en una actitud choqueante de Job. Estaba choqueado anímicamente, espiritualmente, porque venía un siervo, le daba una mala noticia, otra, cuando termina, tus hijos han muerto. Y él dice allí en el primer capítulo que lo único que hizo rasgarse la vestidura, caer y adorar. No hay explicaciones. Dios no tiene por qué darnos explicaciones. No tiene por qué darte explicaciones. Dios es Dios. Y a través de todo el libro de Job, nunca le dio una explicación a Job por qué pasó lo que pasó y por qué hizo lo que hizo. Nunca, nunca. Él debatió con Dios, hizo planteos a Dios, pero nunca Dios cayó. Y tuvo que pasar ese proceso interior hasta que al final todos conocemos la historia. Dice, ahora mis ojos te ven. Ahora me doy cuenta de quién era. Yo tenía una imagen equivocada. Pero tuvo que pasar y Dios a veces nos abandona en ese silencio para que lo procesemos espiritualmente y nos maduremos en la fe. Y nos replanteemos quién es Dios, y nos replanteemos cómo actúa Dios, y nos replanteemos a través de estas experiencias nuestras expectativas. Elías lo experimentó, Jeremías lo experimentó, Moisés lo experimentó, Jesucristo lo experimentó. Dice al final de la experiencia de este hombre, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte, a tus moradas, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y los invitaría a cantar, pero no quiero que huyan. Pero hay un salmo, el 46, que lo sabemos de memoria. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no hemos de temer. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Estad quietos, dice, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermanos, puede temblar la tierra, puede desmoronarse todo a nuestro alrededor, pero tenemos que confiar. Tenemos que confiar en las promesas de Dios. Tenemos que confiar en el Dios que amamos y nos ama. Tenemos que, a pesar de todo, confiar. Y llegado el momento, el Señor va a obrar. Llegado el momento, el Señor obra. Dice, el Señor es el Dios de mi salvación. Él es el Dios de los ejércitos, el poderoso. Él es aquel en el que he depositado mi fe. Es mi morada, es mi castillo, es mi refugio. Quizás Dios quiere que le busques en una manera especial en esta mañana. Que vayas delante de Él y digas, Señor, perdóname. Porque la experiencia que estoy viviendo quizás es dura. Quizás pensé que vos no estabas, que me diste vuelta a la espalda. Y dije, ¿dónde estás, Dios? Y vos callaste.
Pero Señor, te pido perdón porque las expectativas que yo tengo no son las debidas. En tu tiempo, en tu soberanía me vas a contestar. Porque tenemos esa esperanza de parte de Dios. Él es el Dios de nuestra salvación. Y quisiera terminar con un versículo de otro salmo, que también lo sabemos de memoria. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la faz de la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quisiera terminar con la reflexión del mismo Señor Jesucristo. Él también fue desamparado. Ahora, a ver si no me pasé de la hora. No, tengo 10 minutitos más. Quisiera que analicemos un poco. He estudiado tanto cristología y a Cristo y creo que desde mi humilde opinión, el peor momento que pasó el Salvador fueron esas 3 horas de tinieblas. Fue el peor momento, la crisis más profunda que experimentó Jesús. Dice que en esas 3 horas, donde el sol tendría que estar a pleno, la tierra se cubrió de tinieblas. Una oscuridad profunda. La palabra ahí para tinieblas es mucho más que el concepto nuestro de tinieblas. Es una oscuridad donde casi no se puede ver el uno al otro. Cayó sobre la tierra, pero cayó sobre el Hijo de Dios. Y esto tiene una profundidad teológica muy grande, porque Jesucristo en el Getsemaní le dice, Dios mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y soy consciente de que en las 3 horas de la cruz el Señor vivió la copa hasta el final, hasta la última gota. Y esa era la copa que yo creo que el Señor bebió, porque fue la copa más dura que le tocó tomar, el momento más terrible. El Señor Jesucristo en esas 3 horas carga con tu pecado y mi pecado. Con los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos, son puestos sobre Él. Dios no muere, Dios no puede morir. La Trinidad no se desintegra, pero el hombre Jesús tiene que experimentar las 2 muertes, la muerte espiritual y la muerte física. En ese concepto de sustitución que el Hijo de Dios ocupa nuestro lugar en la cruz, para que nosotros pudiéramos ser salvos, este hombre perfecto tiene que experimentar las mismas circunstancias que nosotros tendríamos que haber experimentado frente a la ira de Dios. Y la palabra de Dios nos habla con claridad que hay 2 experiencias de muerte, pero no muerte en el concepto de se acaba la vida. El concepto bíblico de muerte es un concepto de separación. La muerte espiritual es la separación de Dios, la muerte física es la separación de lo espiritual de lo corpóreo, para después encontrarse en la resurrección. La muerte no es el final, la muerte es la continuación, para vida eterna o para condenación eterna. Eso lo decidís vos, lo decido yo en mi vida. Ahora, el Hijo de Dios, el hombre Jesús, tiene que sentir en ese momento la muerte espiritual. ¿Y cuál es la muerte espiritual? Dios no puede estar en contacto con el pecado. Y el Hijo de Dios allí experimentó algo tan terrible que nunca había experimentado: la separación de Dios. Cuando digo la separación de Dios, es la separación de Dios. Ahí enfrenta la muerte como hombre. Nunca la segunda persona de la Trinidad puede desintegrarse o separarse de las otras. Durante el Calvario y previo a eso, siempre Él se dirige a Dios como su Padre, su Padre. En el momento de las tinieblas se dirige a su Padre como Dios.
porque ahí ya no era su padre, era Dios mismo que le estaba dando vuelta a la espalda. Era Dios mismo que le estaba abandonando, desamparando, para ampararte a vos y a mí. Es como si ese frente a frente de la divinidad y de la humanidad de Jesús, que aclaremos y enfaticemos que Jesús es una persona en la cual conviven dos naturalezas. Es una persona con dos naturalezas, divina y humana. No 50-50, 100-100, no. Es una persona en la cual conviven las dos naturalezas que interactúan. Por momentos el hombre se muestra en plenitud y en su limitación. Y por momentos Dios se muestra en su plenitud, como en la transfiguración que descorre el velo de su humanidad y muestra su gloria. Y en otros momentos esa limitación de su humanidad que dice, yo no sé el día ni la hora, solo mi Padre que está en los cielos. En la persona de Jesús interactúan estas dos naturalezas. Y en la cruz, Jesús, hombre, enfrenta la ira y el juicio de Dios. Y Dios le desampara en ese tiempo para ampararte a vos y ampararme a mí. Es como si estas personas que durante todo el tiempo estuvieron juntos, aún desde antes del nacimiento, y de repente experimenta lo que nunca había experimentado. Dios le había dejado, Dios cayó. ¿Por qué me has desamparado? Es terrible, hermanos. Es terrible pensar lo que el Salvador pasó por vos y por mí. Pensar la comunión con el Padre, las horas de oración, tantas cosas que convivió. Y de repente eso se corta. De repente no está más. De repente Dios se da vuelta a espaldas de Jesucristo para mirarte con su gracia salvadora a vos y a mí. A ese mundo que estaba enemistado con Dios. Cuando el Señor siente que cumplió su hora, cumplió su tiempo, cumplió su misión, dice que expresa, consumado es. Consumado es. Ya está, Señor, ya está, Dios, ya cumplí lo que vine a hacer. Ya morí por los pecadores. Sin pecado, el pecado que fue cargado sobre él no afectó su impecabilidad, pero cargó con esa experiencia. Con esa muerte espiritual separado de Dios, con esa muerte física, entregó su espíritu al Padre. Pero aún en el último momento demuestra que es aquel que tiene poder para poner su vida y poder para volverla a tomar. Dice que inclinó su rostro y entregó su espíritu al Padre. ¿Cuándo? No cuando la muerte lo dispuso, sino cuando Él lo dispuso. Porque Él es Señor de la vida y es Señor de la muerte. Ya terminé. La comunión se vuelve a restablecer. Y ahora, Señor, acá está mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Vos podés pensar que un Señor que sufrió tanto por vos puede dejarte solo, puede abandonarte, puede olvidarte, puede esconderse para jugar con vos. Yo creo que nos tiene que llevar un profundo análisis de fe. El Señor siempre está. Fue desamparado para ampararte a vos. No hay cosa que te preocupe, que te aflija, que te quite el sueño, que Dios no conozca. Y que Dios ya esté obrando para resolverlo. Muchas veces esa resolución no será lo que vos esperás. No será de acuerdo a tus expectativas. Pero es lo mejor para vos. Aunque no lo entendamos, es lo mejor para vos. Y no tenés por qué pedirle explicaciones a Dios. El Señor también sufrió el silencio de Dios. Dios cayó. Cayó para que hoy vos y yo podamos acercarnos a Él, a través de ese camino nuevo y vivo que abrió por su sangre en la cruz. Y podamos llegar, y podamos volcar nuestro corazón, volcar nuestra alma en su presencia. Poder saciar en Dios esa sed espiritual. Quizás no pensando en saciarla desde un punto de que Él conteste lo que yo pido, sino saciarla a través de la comunión íntima con Dios.
Qué bueno es tener esa intimidad con nuestro padre, con nuestra madre, aunque a veces nos rete, aunque a veces no le entendamos. Nosotros, ¿qué le decimos a veces a nuestros hijos? Amamos a nuestros hijos, pero le decimos a veces, mira, vos no me entendés, pero yo esto lo hago por tu bien. ¿No lo hacemos así? Ahora Dios no es Dios, y Dios a veces no somos como hijos y queremos que nos dé esto, el otro, que haga tal cosa, y Dios nos dice, no, mirá, hijo, mirá, Carlos, yo te amo con todo mi corazón, daría mi vida por vos, pero esto no es lo que te conviene, esto no es lo que te conviene. Y quizás pensás y dirás, qué malo que es papá, no me entiende. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos dijeron, vos no me entendés? Había que acogotarlos, pero bueno, vos no me entendés, después de todo lo que hemos pasado. Vos no me entendés, vos no me comprendés. Y vos decís, vos me decís eso. Y a veces somos así con Dios. A veces somos así con Dios. Vamos a terminar orando. Y antes de que yo termine con una oración, pongamos en la presencia de Dios todo aquello que te aflige, que te preocupa. Aquello que pensaste que Dios no lo escucha. Aquello que todavía no entendés porque Dios lo permitió. Y alabá a Dios, glorifica a Dios, dale gracias. Gracias aún por el momento que estés pasando. Porque Dios se va a glorificar y Dios va a mostrar su gloria. Vamos a inclinar todos nuestros rostros, vamos a orar, cada uno orando, abriendo su corazón al Señor. Y mientras que todos estamos con las cabezas gachas, los hermanos orando, yo quisiera tan solo preguntar si hay alguna persona aquí que quiera entregarle su vida al Señor. Que haga una manifestación de fe levantando su mano y diciéndole, Señor, yo te doy mi vida, la quiero poner en tus manos, necesito el perdón de mis pecados, necesito cambiar mi vida, tengo esa sed de ti y solo vos la podés saciar. ¿Hay alguna persona que en este día quiera hacer esta manifestación de fe? Yo te voy a pedir que levantes tu mano y que la bajes. ¿Hay alguien así? Oremos. Amado Dios, Señor, te damos gracias porque a veces callas, porque en esos silencios nuestra fe se pone a prueba. En esos silencios y en esa lucha interior maduramos, crecemos, he formado nuestro carácter de acuerdo al carácter de Cristo. Señor, te damos gracias por aquel que experimentó el silencio más duro de Dios, el Señor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde está el Dios de mi salvación? ¿Dónde está, Señor? Y eso fue por cada uno de nosotros. No lo merecemos, no lo merecíamos, ni lo mereceremos. Es tu gracia salvadora que se manifestó en Jesucristo. Es esa ira de Dios que fue cargada sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es esa sangre derramada que nos limpió de pecado. Una sangre de un inocente, una sangre del varón perfecto, la sangre de Jesucristo. Dios, te damos tantas gracias y te pedimos, Señor, intercedo por cada persona aquí presente, por aquellos que quizás nos están viendo por Zoom, para que, Señor, puedan abrir sus corazones delante de ti, volcar sus preocupaciones, sus necesidades, depositarlas en tu presencia, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Sabiendo, Señor, que esto nos da paz porque sabemos que vos en tu momento vas a obrar y que lo que vos hagas, Señor, va a ser lo mejor. Porque eres un Dios bueno, un Dios que nos ama y un Dios que dio todo por nosotros. Padre, a ti sea la gloria. Bendice la congregación, sus autoridades. Bendice la obra en este lugar. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.